Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Dani Borja. Dani para mí es una sincronía de esas mágicas que ocurren en la vida. Hace algunos años, en el 2018, estábamos buscando a alguien que pudiera colitarnos, ayudarnos en el tema de redes sociales y manejo de imagen de nuestra red, y alguien nos recomendó que habláramos con ella y fue un encuentro que produjo mucho. A partir de entonces, nuestra facilidad de comunicarnos con el mundo, de poder contar lo que nuestra red es, ha crecido espectacularmente. Pero como escucharán el día de hoy, también eso provocó cambios profundos en la vida de Daniela, al punto que para este episodio yo he decidido enfocarme con ella en el tema de permacultura urbana. ¿Qué es lo que una persona puede hacer desde el ámbito de la ciudad, con el poco espacio que existe, pero con los recursos amplios que hay dentro del área urbana? Es apenas un ejemplo y sin duda no cubre todo lo que se podría hacer, pero sí me gusta mucho que abarca aspectos tanto prácticos de cultivo, de cocina, como también aspectos sociales por el trabajo que ella hace. Ha sido una entrevista bastante bonita y yo espero que la disfruten tanto como la disfruté yo. No olviden seguirnos en redes sociales, pueden encontrar todos nuestros enlaces en radiosemilla.com, nuestra página web, y también en las notas del episodio. Espero que tengan una buena semana y nos vemos próximamente. Chao. Hola Dani. Hola Javi. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. Por fin estás en Radio Semilla. Sí, después de ver todos los episodios por atrás, ahora estar aquí es un placer, un privilegio. Qué bueno. Te cuento que el interés principal contigo es que podamos ver un ejemplo de alguien que se ha ido introduciendo en la permacultura desde un entorno urbano. Esa es la cuestión principal. Y me pareció que era interesante hacérselo a ti porque has tenido toda una historia de irte introduciendo en temas culturales, alternativos, la bicicleta que nos vas a contar, para luego entrar a la red. Pero es chistoso, cuando yo hago estas entrevistas a gente que ya conozco, me doy cuenta que en realidad nunca nos hemos sentado a conversar de nuestra vida, de nuestra historia de vida, ¿no es cierto? A la final no conocemos tanto a gente a la que creemos que ya conocemos bien. Entonces ahora voy a tener el gusto de enterarme de esos chismes. Cuéntame un poco, ¿tú naciste en Quito? Sí, nací en Quito y mis abuelos, mis papás vivían en Quito desde hace mucho tiempo y crecí en la urbanidad toda mi vida. Pero siempre tuve ahí una sensibilidad con el campo. Me gustaba muchísimo ir donde unos tíos, cerca de Checa, y jugar con las plantas y jugar con las flores. Y estuvo esa conciencia de ser parte de los seres naturales desde muy chiquita. ¿Dónde estudiaste? Estudié en un colegio privado en Quito y después la universidad también, en una universidad privada en Quito. ¿Y qué carrera seguiste? Seguí diseño industrial y gráfico. Ah, ya. Ajá, tenía muchas ganas de hacer objetos y esa fue la intención con el diseño industrial. También siempre muy ligado a los objetos más ecológicos y ver cómo se podía producir los objetos con cero impacto. Pero bueno, poco a poco la vida me fue llevando más al diseño gráfico que al industrial. Igual me encanta, igual sentía que podía hacer un impacto fuerte a través de la comunicación visual. Entonces me fui enrumbando por ese camino más que por los objetos. Bueno, ¿y hay alguna cuestión interesante de esos años que quieres contarnos? Porque es la parte que yo no sé nada de tu vida. Bueno, esos años comencé a hacer bici. Yo antes caminaba mucho, caminaba desde los 13 por las calles de Quito y me movilizaba solo caminando horas, porque me parecía el medio de transporte más ecológico y al mismo tiempo disfrutaba la ciudad, me parecía muy seguro también. Bueno, la universidad se cambió de lugar y en vez de caminar 20, 25 minutos, me tocaba caminar 50 minutos. De ida y otros 50 de vuelta. Y otros 50 de vuelta. Se aprecia la vida de otra manera caminando, ¿no? Sí, totalmente. Pero después de una jornada larga de estudio y con maquetas, se volvió medio imposible. Y había una bici botada en la casa de la abuela de un tío mío. Y dije, bueno, me voy a arriesgar a ir en bicicleta. Y
creo que lo usaba más como monopatín, ¿sabes? Con las piernas siempre asentadas en el suelo y arrastrándome en vez de pedalear. Pero encontré que fue mucho más rápido y que tenía una sensación de libertad fantástica, y desde ahí me enganché con la bici como medio de transporte. ¿Cuántos años estuviste ahí ciclando? Bueno, hasta ahora son 10, 12 años. Es verdad, yo te he visto con zapatos elegantes montada en la bicicleta. Sí, hermoso. También ahí me involucré un poquito en el colectivo Carishin en bici. Ajá. Que fue esencial para mí porque hacían unas carreras que son como unas gimcanas en la ciudad, en donde tienes que ir cumpliendo puntos y retos, y comienzas en la tarde pero ya terminas en la noche, y fueron las primeras veces en que veía que yo podía pedalear de noche con una compañera, solo mujeres, y que se podía hacer todo en la bicicleta, desde pedalear con tacos hasta subir montañas, hasta pedalear de noche, salir de las farras sola, en bicicleta a las 2 de la mañana, sintiéndome muy segura de mí misma y muy pendiente del entorno. Hasta ahora no he tenido ningún contratiempo. Pero eso que dices puede asustar a mucha gente, ¿no? Porque se supone que es muy peligroso hoy en día. ¿De verdad no has sentido temor? No he sentido tanto temor, hay una cierta adrenalina, pero yo también manejo auto, y cuando salía en la noche con el auto me sentía un foco de atención mucho más grande. Que una mujer sola esté en un auto, sentía que podía ser una víctima más fácil. Que en bicicleta, como somos invisibilizados hasta ahora en la ciudad, también siento que pasamos más desapercibidos, ¿no? Qué curioso, suena contra la lógica que nos han enseñado a creer, ¿no? Uh-huh. Bueno, y de ahí yo conecto con la cosa primera que sé de tu historia, que fue que te embarcaste en un viaje. ¿Eso fue como al final de la universidad? ¿Cuándo fue? No, fue en el año 2017. Yo ya estaba 5 años graduada, pero yo tenía el sueño de viajar por Sudamérica en bicicleta desde que no sabía pedalear. Alguna vez salieron los chicos de Acuñán, que eran unos 12 chicos que viajaron de Quito a Iguazú. Y yo no sabía pedalear, pero me parecía lo máximo. Y ellos iban haciendo el camino del agua. Y entonces ese sueño estaba súper pendiente, y de repente yo le insistía a una amiga y le decía, ya, vámonos, ¿cuándo nos vamos? Pongamos fecha, ni sé qué. Y ella me daba largas, hasta que apareció, por coincidencias de la vida, una chica que decía, bueno, dijo, yo me voy sola o acompañada en tal fecha. Y justo en esa cita estaba con mi amiga, en la que yo insistía siempre, y ella me decía, bueno, te vas acompañada. Y ahí me enteré que me iba de viaje con estas dos locas. Y después se juntó la Yene, que ya le conocerán, al último de la planificación, y nos fuimos, fueron cerca de 10 meses, de Quito a Río de Janeiro en bicicleta. Uh-huh. ¿Cuántos meses dices? 10. 10 meses. Uh-huh. Yo me caí al segundo día. No. Sí, me caí como no sé, pocos kilómetros, 50 kilómetros de Quito, y tuve que recuperarme unos 3 meses, pero también fue parte del viaje, ¿no? Fue para mí una de las partes más importantes del viaje. ¿Fue un accidente grave? Sí, fue grave. No tuve fracturas ni nada, pero mi cara, mis manos estaban bastante mal. Oh. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Después te uniste, volaste? Sí, volé, tomé un avión y me uní a las chicas a la mitad de Perú. Justo a la parte que más ganas tenía de ver, que era la cordillera central de Perú por Huaraz. Y esa cordillera blanca llena de lagunas y montañas. Entonces fue perfecto. ¿Y cómo fue ese viaje? ¿Cómo es convivir ahí? ¿Cómo son las jornadas? Fue maravilloso. Con miles de enseñanzas, con muchísima esperanza en la humanidad, en la vida, porque no sabíamos a dónde íbamos a llegar y no nos quedábamos en hoteles, llevábamos carpas, entonces todos los días buscábamos hospedaje, éramos unas forasteras que buscábamos hospedaje todos los días. De pueblito en pueblita. De pueblito en pueblito, en montaña, acampando en gasolineras, en miradores de la carretera, hasta en paisajes impresionantes en el medio de la cordillera y en playas paradisíacas en Brasil. Entonces nos dimos cuenta de que el amor existe, de que la gente es buena, de que siempre hay alguien que nos quería ayudar, que nos quería alimentar, que nos quería apoyar. Fue un viaje gracias a muchísimas personas que estuvieron apoyando sin conocernos. ¿Cuáles son tus recuerdos más fuertes, los lugares que más te impactaron? Todos los países tienen algo especial.
no sé, de pronto en Perú los paisajes, en Argentina también, pero en Paraguay la gente es tan especial, es una joya en ese país. En Brasil la alegría, las playas, cada lugar es tan especial y marcó tanto en cada una de nosotras. No hubo muchos momentos de estrés ni de miedo. Tuvimos ahí un par de episodios en las que zafamos medio rápido, medio bien con intuición. También sentíamos eso, no llevábamos ningún arma. Al principio, antes de salir, decíamos, uy, hay que llevar, no sé, gas pimienta, no sé, alguna navaja. Pero viajamos sin nada de eso y la intuición era nuestra arma más poderosa. Bueno, suena fascinante y seguro que más de un oyente siente las ganas de agarrar el camino. ¿Este libro que tú hiciste de los juegos infantiles fue antes o después del viaje? Fue antes. Entonces nos toca ir para atrás un poquito, así, perdón. Hice un libro de juegos tradicionales en Quito como parte de mi tesis de diseño gráfico. Entonces, cuando comencé la tesis, yo siempre viví muy conectada a mi abuela, pasé mucho de mi infancia y mi adolescencia cerca de la abuela y siempre escuchaba sus historias de juegos y de sus paseos en el centro de Quito y de las tradiciones. Íbamos mucho al centro. Y entonces me pareció un lindo tema de tesis recopilar esos juegos tradicionales. Y yo pensaba que iba a haber un libro donde estaban escritos los juegos y yo solo los iba a diseñar. Y resulta que no había un libro escrito y no estaban los juegos completamente recopilados. Entonces, por curiosidad personal, comencé a hablar con muchos abuelos, yendo al señor que hace trompos en el centro, recopilando todas esas historias y terminó siendo un producto de investigación también, aparte del trabajo de diseño, que fue una forma de juntar ambas cosas de una manera muy bonita. Desde ahí me apasionó la comunicación porque dije, wow, cómo los juegos tradicionales, que son algo que está cayendo en el olvido, a través de un lindo diseño, de una buena elección de colores, de papel, de presentación, puede volver a renacer en nuestras historias, ¿no? En nuestra contemporaneidad. Eso fue bien especial. Y bueno, después aproveché que ese era ya el resultado de la tesis y lo edité, ahorré un tiempito, pedí ayuda y lo imprimí. Lo autopublicaste, sí, básicamente. Sí, claro. No sabía eso. Sí, lo autopubliqué y hice la gestión con las librerías y con mucha familia que, claro, acolitaba a la guagua de 22 años a comprar el libro. Entonces fue toda una experiencia muy, muy bonita. ¿Recuperaste la inversión? Sí, se imprimieron 1,600 libros y ahora quedan unos 20 más o menos. ¿Y dónde se puede conseguir? Ya no se puede conseguir. Debe haber algunos poquitos en algunas librerías en Quito todavía, pero claro, ya he soltado un poco el proceso. Son libros que cuando salen se venden muy bien, pero ya con el tiempo va bajando, ¿no? Tal vez habría que volver a imprimir y propagandear. Podría ser. ¿Cuántos juegos se recopilaron ahí? Son cerca de 80. Ah, wow. Sí. ¿Y qué tipo de juegos? Trompos ya mencionaste. Sí, son juegos muy mestizos, ¿no? Había algunos que sí eran preincaicos. Había uno que se llamaba la pelota de fuego o algo así, que estaba relacionada con los astros y las predicciones que hacían las culturas preincaicas para poder determinar lo que va a pasar en comunidad. Pero en general todos eran juegos un poco más del mundo, ¿no? Habían los dados, o sea, son juegos que se jugaron en Quito durante 500 años y son los que los abuelos reconocían. Claro, coloniales, republicanos. Sí. Me acuerdo que el librito viene con un trompo, ¿no? Sí, y esa era la idea también, invitar a volver a jugar, porque a veces los libros los leemos, pero si no tenemos esa chispa de esa invitación de que aunque seamos adultos, involucrarnos en el juego y experimentar. Y claro, había toda una investigación atrás de qué es lo que significa el juego, ¿no? Que, por ejemplo, decía que para todos los niños el juego es una forma de experimentar lo que quieren hacer de adultos. Entonces, en las comunidades amazónicas de pronto el juego es pescar o es cazar. Y en nuestra época más colonial, de pronto el trompo nos enseñaba cómo giraba la tierra, la velocidad en la que giraban las cosas, los juegos de comunidad también, las rondas, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido muy interesante repensar cuáles son los juegos actuales también, por qué nuestros niños y niñas están tan involucrados en la pantalla, y es porque nos ven y nos ven que así trabajamos y es su preparación para el mundo que les toca, que está más rodeado de pantallas, de digitalización, se están preparando para ser adultos. Esa es una reflexión tenaz en realidad, porque claro, en el medio de educación alternativa hay mucha crítica hacia la pantalla.
¿no es cierto? Que no deberíamos dejarles a los niños. O sea, hay posiciones extremas que dicen de entrada, 0 pantalla hasta los 7, hasta los 12 años. ¿Qué tan realista es eso? Creo que depende de cómo se use, ¿no? Si es que es una herramienta de trabajo, si es que el Internet y lo digital ayuda a las niñas y niños a explorar el mundo, a investigar más, a lograr sus objetivos, ¿no? De imprimir algo que les parece importante, es fantástico, es una herramienta que nos encanta a todos, que nos facilita mucho la vida. Y dentro de eso, ¿qué cabida tiene el trompo entonces? Claro, claro. Porque sí, hay como tratar de lograr un matrimonio entre estas cosas que son diferentes, ¿no? Sí, pero es un reflejo de nuestra vida adulta también. O sea, cuánto tiempo para distraernos, para jugar en comunidad. ¿Qué hacemos? Nos juntamos todos con un celular o compartimos un juego de mesa. Y es lo que los niños solo ven como reflejo, ¿no? Qué interesante hoy. Bueno, entonces vayamos de nuevo para adelante. Entonces, ¿se dieron toda esta vuelta a América y se fueron y regresaron en bici o solamente es la ida? No, solo fuimos. Ajá, solo fuimos. Fue bien interesante porque las decisiones se tomaron bastante en consenso. Fue todo un ejercicio de ver las necesidades personales con las necesidades colectivas. Y algunas teníamos más presión de volver y otras un poco menos. Entonces ya tomamos una fecha para terminar el viaje juntas y de ahí ya cada una podía hacer lo que quería, ¿no? Entonces sí, ahí regresamos en avión desde Río. Entonces, ¿qué pasó cuando regresaste? Ajá, entonces este viaje fue súper interesante porque ya veníamos viendo algunos ejemplos de vida más alternativa. El viaje no solo fue el placer de viajar en bicicleta, sino que fuimos con un proyecto de investigación. Que a mí me gustaba mucho la idea de no solo viajar por turistear, sino explorar de una manera más profunda los territorios a donde íbamos. Entonces, estábamos involucradas con la bicicleta, con mi amiga Sofi y con las mujeres, ¿no? Y la situación de las mujeres, los liderazgos femeninos. Y por ahí vino la idea. Dijimos, queremos entrevistar a mujeres que estén haciendo impacto social o ambiental en sus comunidades. Por eso el nombre de Warmifonías. ¿Puedes explicar el nombre un poco? Sí, Warmi está en quichua y significa mujer, y fonías es voces o sonidos, ¿no? En griego. Y era estas voces de mujeres haciendo cosas importantes para sus comunidades. Y conocimos a miles de mujeres tan lindas que hacían cosas pequeñitas y cosas enormes, ¿no? Con logros fantásticos. Y eso nos fue llevando a conocer iniciativas de impacto social y ambiental muy profundas y a repensar muchos los liderazgos también. Porque decíamos, tenemos esta imagen de líder que va al frente, que se expone, que es visible. Y había muchos liderazgos entre mujeres más comunitarios, más escondidos, más humildes. Entonces pudimos descubrir muchas cosas y también muchas mujeres que se apoyaban en sus parejas como parte del proyecto. Entonces vimos lo lindo de la complementariedad de los liderazgos y de cómo aportaba también esa energía masculina en los proyectos. Y nos fuimos entonces involucrando con todos estos proyectos y salieron unas 2 o 3 veces salió la palabra permacultura en estos proyectos. Y en ese momento no entendía muy bien, pero me hacía mucho sentido en el corazón. ¿No? En la vista, en estos proyectos había un círculo de bananos para tratar las aguas o de pronto una educación en casa y no hacía tanto sentido en la mente, pero se sentía muy coherente, muy bien. Entonces, después de todo este viaje, con un montón de ejemplos de permacultura, volví y dije, qué ganas de conocer las iniciativas de permacultura en Ecuador. Seguro hay un montón que sería lindo conocer. Y de repente en 2 meses apareciste tú, Javi. Vamos a eso, pero oye, primero a mí me dejas con una curiosidad enorme. ¿Y qué pasó con ese proyecto de investigación? ¿Dónde están los resultados? Ajá, hasta ahora lo estamos procesando porque ha sido difícil. Unas de nosotras tenemos como más ganas de procesarlo y dedicar un tiempo. Es voluntario porque no es que habían muchos recursos para poder hacer ese trabajo. Y otras han tenido procesos personales súper distintos, con ganas de descansar del viaje, porque movió muchísimas emociones y muchísimos tiempos y muchísimos proyectos de vida también. Lo que pensábamos y lo que sentíamos que era lo adecuado para cada una de nosotras antes del viaje cambió completamente después del viaje.
Sería una pena que eso no se llegue nunca a publicar. Sí, gracias por el empujón. No, sí, claro. Aquí verás que estamos oyendo todo el público. Estoy seguro que todo el público de Radio Semilla le gustaría conocer eso. ¿Qué hicieron? ¿Grabaron o escribieron? ¿Cómo fue? Grabamos una buena parte de las entrevistas, escribimos, dibujamos y fotografiamos también. Bueno, desde aquí si se les puede ayudar para que eso tenga difusión. Muchas gracias. Sería bien interesante. Sería hermoso. Entonces, a mí lo que me pasó es que son las sincronías de la vida, ¿no? Yo ya no les llamo coincidencias, porque es degradar lo que es realmente, es una sincronía. Yo estuve manejando muy torpemente las redes sociales de la Red de Guardianes de Semillas. Y en el año 2018, en la asamblea de la red, hubo una reflexión respecto al hecho de que se han logrado tantos avances en nuestra colectividad como red respecto a la permacultura y tanto conocimiento y experiencias que se han generado, pero ¿de qué sirve si nadie conoce? Y ahí se volvió una prioridad, una estrategia así puesta por nuestra asamblea, que es nuestro órgano rector, de que tratemos de impulsar que esto se conozca. Y claro, sin tener plata para publicaciones escritas ni nada, lo que había era las redes sociales, pero ahí es cuando uno tiene que reconocer lo de zapatero a tus zapatos. Yo realmente me sentía inútil en esa labor. Y entonces hicimos la consulta. ¿Conocen a alguien que tenga interés en estos temas y que sea buen comunicador y que además pueda hacer diseño gráfico? Y si no me equivoco fue Genevieve misma, que ya le estamos nombrando bastante, o Camila Dávila, que ya tuvimos una entrevista con ella, que sugirieron tu nombre. Entonces ahí te devuelvo la pelotita. Sí, fue fantástico. Yo me acuerdo más bien el involucramiento también en un curso de huertas. Entonces comenzamos diseñando el afiche y utilizando las redes y también viendo ese impacto, ¿no? Ya comenzamos a sentir ese impacto. ¿Tomaste el curso con la red o otro curso? No, yo me acuerdo que nos contactamos para que este era el acuerdo, ¿no? Yo venía sin hacer nada del viaje a 2 meses de llegada. No tenía nada que hacer. A buscar la vida de nuevo. A buscar la vida de nuevo. Y se necesitaba un afiche. Pero al mismo tiempo ese afiche involucraba ir a las huertas de 3 guardianes para guiar a las personas que se inscribían al curso a los cursos de la red. Y claro, y de paso hice el curso, ¿no? Pues obviamente. Y ahí fue el clic de, esto está funcionando, me encanta conocer lo que están haciendo los guardianes y visitar las huertas, y visitar las fincas y para mí también fue un respiro de decir, esto es la permacultura y poder entenderla de una manera más macro. Porque yo te había contado, Javi, hace un tiempo que lo que sentía antes de conocer a la red es que eran los esfuerzos por un equilibrio ecológico y social estaban aislados en mi vida. Entonces, claro, había la bicicleta, que es 0 impacto, 0 emisiones por ese lado. De ahí la avidez por una vida sin residuos, que ya desde antes del viaje en bici estaba como muy presente. La siembra, ¿no? Había como muchas cosas separadas, el reciclaje, o sea, todo lo que podía yo hacer para poder sostener un poco más, aportar al equilibrio, lo hacía. Pero no había algo que lo englobe completamente y que sea una guía para ese camino. Si no me equivoco, también hay una cosa ahí de esa, no sé muy bien cómo ponerlo en palabras. Es como que esa visión ecologista desde la ciudad a veces se queda en cuestiones reactivas. En si como o no como esto, en si me transporto así o de esta otra manera, en si invierto mis ganancias en este producto, en este otro. Pero es como, yo siento que la gente en la ciudad se siente como encerrada sin poder realmente accionar más allá y solamente, como digo, es reactivo. Es una decisión de cómo yo consumo. Tal vez esa es la clave. Es que nos han definido ya como seres, nuestra definición, yo pienso en la modernidad que vivimos, nuestra visión de lo que somos es consumidores. Nos relacionamos con el mundo a través de consumir y eso provoca un vacío y una desesperación. No sé si por ahí vas, si sentías que no era suficiente lo que estabas haciendo. Sí, siempre sentía que no era suficiente, como siempre había que hacer más. Y claro, poder ver a la red y a todos los guardianes de la red como gente que estaban practicando de una manera mucho más holística, el equilibrio me pareció súper inspirador. Y sobre todo creando y produciendo. Exacto, y también con cambiando paradigmas, ¿no? Porque
yo desde la ciudad lo que podía hacer era no producir residuos y montar en bicicleta. Pero tu paradigma sigue siendo el mismo, básicamente. No tanto, sino que más bien veo las realidades de otros guardianes y depende de la realidad. No, yo digo antes, antes de conocer a la red, justamente. Estoy tratando de entender la visión urbana respecto, porque en la ciudad hay mucha voluntad de ver ese mundo diferente nacer, surgir, ¿no es cierto? Pero también hay mucha frustración de ver que por más que separas la basura, ¿no es cierto?, tu vida en sí no cambia. Vives en el mismo paradigma. La única diferencia es que ahora separas la basura, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que entiendo un poco de lo que tú estás diciendo ahorita. Sí, completamente. Pero también que las acciones pueden ser distintas dependiendo del entorno en donde te encuentres. Entonces, que no necesariamente la bicicleta es la solución para el mundo, no, es para la ciudad en este momento. Pero para otras realidades son otras soluciones. Y poder ver eso de una manera más integral y poder ver que no solo es el cuidado del ambiente, sino que tiene que ir de la mano con el cuidado de la gente, de los lazos comunitarios, de cómo la permacultura engloba todo, ¿no? El cuidado de uno mismo desde la espiritualidad y cómo se refleja en una globalidad más equilibrada, me parece fascinante. Entonces marcó el camino, ¿no? Fue marcando el camino para encontrar soluciones dentro de la misma ciudad que hagan más sentido, que sean como más globales, ¿no? Sí, en ese entonces no pensaba salir al campo para nada todavía. No sé, después del viaje sí, como sentía, ¿no?, que la naturaleza equilibra también. Ajá, pero sí estaba más enfocada en la ciudad. Ahora sí que tengo ganas de trabajar más en el campo, pero al mismo tiempo veo que la ciudad está tan ávida de propuestas y de soluciones y de que la naturaleza vuelva a tomarse la ciudad para generar el equilibrio, que creo que es importante ponerle un poquito de atención. Bueno, retomando la historia, entonces, yo ya sabes, tengo mala memoria, ¿no? Entonces, de alguna manera logramos convencerte de que te involucres a trabajar como comunicadora de la red y hacerte cargo de nuestras redes sociales. ¿Tú te acuerdas algo de ese proceso? Sí, claro, y creo que fue muy orgánico, creo que vimos también que al menos con este intento del curso que hicimos estaba funcionando y que había mucha avidez, es que es verdad, o sea, la gente que estábamos conectados en redes sociales también queríamos saber algo más real, más de experiencia, ¿sabes? Que no sea solamente un libro o un blog que superficialmente habla sobre las cosas, sino de alguien que lo ha practicado por varios años consecutivos y que te está hablando desde lo que ha vivido. Entonces, poder cerrar esa brecha y conectar lo que está pasando en las fincas de los guardianes desde la experiencia de la ecología práctica a la gente que tiene más avidez como yo, ¿no? Que tenía esa avidez urbana de generar un impacto, de reducir los residuos, de muchas otras cosas, poder tener las herramientas de manera más fidedigna, ¿no? Que no sea solo una especulación, que no sea solo una imaginación de alguien que así va a ser más ecológico, sino que ya lo vivencies y que sí veas que los ciclos se están cerrando. Sí, esa es la idea. ¿Tú te acuerdas de en qué año entraste a trabajar? Sí, 2018. Justo en 2018. Ah, qué bueno, no nos demoramos mucho en aplicar la estrategia. Y el estado en el que estaban nuestras redes sociales, si mal no recuerdo, teníamos cerca de 8,000 seguidores ya en Facebook y no teníamos nada más. Tuvimos una discusión ahí en la cual se decidió que no íbamos a aplicar a Twitter, pero abriste Instagram. De eso ya han pasado 4 años. Sí. Qué bestia. ¿Cómo estamos ahora? Sí, solo para, como decimos en Ecuador, hacernos los muchos. En Facebook estamos como 50,000 y en Instagram unos 18,000, me parece. Estamos abriendo Telegram también, ya nos pueden encontrar por ahí. Y en Twitter también tenemos una, sobre todo para pelear. Que es... Ah, sí tenemos. O sea, que ya tenemos. Bueno. Sí. Lo que yo no me entero. Que hay unas presiones a los organismos gubernamentales que parece que solo se enteran por Twitter. Entonces, bueno, vale la pena, ¿no? Es verdad, el Estado, no sé en otros países de América Latina, pero aquí en Ecuador el gobierno le presta muchísima atención a Twitter. Twitter realmente es una herramienta política. Sí. En nuestros casos. Sí, y poder considerar esas como herramientas, ¿no? Que nos nutran a todos, que ese es un poco el motivo de las redes sociales de la red. Que lo que compartamos sea nutridor,
que pueda darnos luces sobre lo que queremos hacer, sorprendernos de este mundo tan maravilloso que es la naturaleza, la biología, las relaciones sociales. También darnos esperanza de que hay gente, habemos muchos trabajando por el mismo objetivo, con esa búsqueda, solo que estamos un poquito separados, pero que al menos las redes sociales nos puedan juntar, sean como el primer encuentro digital para después juntarnos en físico y hacer las cosas que hay que hacer. Son una herramienta súper poderosa, ¿no? Y ahorita me parece que tú mencionaste que estamos llegando en promedio anual a unos 3 millones de personas. Más o menos. Aunque el año pasado se nos disparó, ¿no? Sí. Por un video. Sí. Cuéntanos un poco de ese video. Bueno, son cosas rarísimas de los algoritmos, ¿no? Y hay un video de unas semillas de Fernán Sánchez, tomado en la Amazonía por Lexi Groper, que también tenemos un episodio con ella. Y es un video tan simple, pero tan bonito. De las semillas. Cuéntanos de las semillas. Sí, esas semillas, bueno, son fantásticas, pero tienen estrategia de ser como helicópteros al caer. Entonces giran y parece un baile de todas las semillas cayendo en el suelo. Es como muy hermoso. Y a pesar de que no tenía mucha información, se compartió en Filipinas y en Bali y en un montón de países que solo apreciaban la belleza del árbol, ¿no? Entonces fue muy bonito. Y claro, también para decirles a las radioescuchas que nos ayuda muchísimo, que compartan la información, que hablen sobre esto en sus casas, que compartan en la mesa, ¿no? Estamos muy ávidos de soluciones y de esperanza y de soluciones prácticas. Entonces, no solo nos ayuda como red, sino que es cumplir este objetivo humanidad de avanzar hacia algo más, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, de la estrategia de contenido. ¿Qué tipo de contenido es el que compartimos? Bueno, viene mucho del corazón, ¿no? Es todo esto que nos sorprende, pero también lo que nos ayuda, donde vemos que hay una necesidad puntual de información para cambiar hábitos, para solo tener más información y poder decidir qué consumimos, qué no consumimos, hacia dónde vamos, qué es lo que hacemos en nuestro día a día, qué es lo que nos construye, qué es lo que podemos hacer, poder inspirarnos de gente que está dando capacitaciones o que está hablando con sus vecinos o que está sembrando una semillita o que está cosechando otras semillas. La estrategia es como inspirarnos y aprender juntos. Yo le veo que hay un trasfondo educativo en lo que nosotros hacemos. A través de esas micropublicaciones en Facebook e Instagram, tú siempre estás sacando información. La información que circula un poco en privado dentro de la red y tú vas pescando ahí imágenes, datos, cuestiones prácticas también, cómo hacer tal o cual cosa y lo transformas muy bonito en posts, ¿no? En estas micropublicaciones. Uh-huh. Pero creo que más que educar es compartir, ¿no? Porque también ha sido lindísimo en este último tiempo en las redes en que hay un conocimiento colectivo de todos los que estamos juntos en Facebook o en Instagram, que es fantástico. Nosotros desde la red más íntima sabemos los beneficios puntuales de una planta, pero en la red extendida latinoamericana que somos, hay tanto conocimiento de las abuelas, de los abuelos, de los ancestros, que nos vamos nutriendo mutuamente. Entonces, ahí te refieres a los comentarios que la gente pone en las publicaciones. A los comentarios, a la gente que pregunta, que participa, que nos cuenta su experiencia con tal o cual planta o su experiencia con tal o cual comunidad o qué está pasando en otros lugares. Entonces, es un compartir latinoamericano. Para mí fue un golazo encontrarte a ti, Dani, porque justamente es tener esa sensibilidad para usar estos medios digitales, que en realidad es usar herramientas del sistema y que herramientas son de fondo, algunas de ellas profundamente corruptas, ¿no? Facebook, Twitter, sí, claro, tienen una cuestión que es totalmente criticable, ¿sí? Uh-huh. Y yo sí llegué a un punto de saturación, ya no sigo tanto Facebook realmente. A veces entro de vez en cuando a nuestro propio Facebook y me sorprendo ya de lo que hay ahí porque me doy cuenta que ya no estoy siguiendo tanto. Pero yo siento que tú has sabido aprovechar las posibilidades que daba esa herramienta para realmente impulsar la permacultura y estos modelos regenerativos de vida que tenemos, ¿no? A otro nivel. Porque sí hay gente que lo sigue mucho todavía y es una forma muy fácil de llegar al público. ¿Cómo sientes tú esa interacción con la gente, la respuesta que encuentras en la gente? Es satisfacer esa primera necesidad para dar el primer paso.
¿ya? Cuando no hemos salido mucho, no tenemos experiencias cercanas de permacultura, cuando nuestro entorno ha sido muy convencional, poder evidenciar que hay algo más pasando es el primer paso. Y de ahí el segundo paso ya comenzar a cambiar de hábitos. El tercer paso, visitar una finca de la red, una finca de permacultura. El cuarto paso, ya sumergirse en la... Y el quinto paso es dejar las redes sociales. El objetivo es a la final dejarlas. Qué chistoso. Quiero aprovechar también para conversarles un poco, oyentes, del tema de cómo manejamos las coordinaciones. Porque sí hay una curva de aprendizaje. Yo recuerdo en tu caso que al principio yo estaba pendiente todavía ahí atrás, puliendo algunas cosas respecto a los textos, como vigilando lo que se publique, mientras que ahora, 4 años después, no tengo idea de lo que haces. Tal vez nos hemos ido un poco al otro extremo, pero por si no se siente, ya en lo que estamos conversando, Daniela es coordinadora de comunicación de la red. Ese es como el cargo que le hemos inventado. Y dentro de eso tienes autonomía realmente en la manera en que trabajas. ¿Cómo es tu flujo de trabajo, más o menos? Uh-huh. Observo mucho las necesidades de las coordinaciones en general. Entonces hay varios procesos pasando, ¿no? Sabemos que hay el sistema participativo de garantía, por ejemplo, o la plataforma educativa, Radio Semilla. Hay muchos proyectos pasando y observo ambas necesidades. Por un lado, las internas de la red, qué es lo que necesitamos comunicar para que funcionen esos sistemas, y por otro lado, las necesidades del público y qué es lo que están necesitando saber y cuáles son las herramientas que les sirven y cómo como red podemos satisfacer esas necesidades. A mí un proceso que me enamora es el sistema participativo de garantía, porque también cuando lo conocí desde mi postura de consumidora urbana, decía, ¿cómo decido qué es un producto más ecológico que otro? Tengo un cepillo de dientes de bambú que viene de China. O tengo, no sé, como unas bayas orgánicas de ni sé dónde, pero que no sé quién las produjo ni cómo fueron producidas. Entonces, encontrar un sistema que puede englobar todos estos aspectos ecológicos y dar una guía de cómo son nuestras decisiones de consumo, tomando en cuenta que sea local, que sea regenerativo, que recicle, que reduzca, que apoye a las comunidades, que trate bien a sus trabajadores. Son tantos aspectos que me apasionan y creo que son una herramienta para muchos de nosotros que estamos en este camino de tomar decisiones más informadas por un lado, y por otro lado de inspirarnos a crear productos que realmente sean un impacto social y ambiental, porque se puede. Yo siento que nos han hecho creer que es imposible, son imposibles los productos perfectos y que cumplan todos los requerimientos, pero en la red ya hay. Hay gente que lo está haciendo, hay gente que está sacando productos de primera calidad con todos estos aspectos en la mira y que cumplen todos estos requerimientos. Entonces, no bajar nuestro estándar de calidad, sino más bien, si queremos producir un producto y ser productivos y introducir un producto en el mercado, saber que se puede contemplar todas estas características. Sí, creo que no hemos hecho un episodio específico solo para el SPG. Es la segunda vez que lo mencionamos, sin embargo. Pero algún rato creo que sí tenemos que meternos más a profundidad. Es la forma en que nosotros tratamos de asegurar la calidad agroecológica de los productos, pero que incluye otros aspectos también, no solamente la práctica productiva en sí. Porque además, y no es por contradecir lo que tú dices, lo que pretendemos es mostrar el camino hacia un producto mejor, que muchos productos no logran estar ahí. Y hay a veces razones muy importantes por las cuales un producto no llegue a ser 100% ecológico, regenerativo. Y esas son cosas que lo que queremos es que el público entienda, que puedan comprender y que puedan tomar la decisión de qué consumir desde el conocimiento, estando informados. Eso, volviendo al tema general de tu trabajo, lo que buscamos es este compartir de conocimientos. Tú dijiste mucho, el énfasis está en que la gente puede iniciar su camino. Sí, quizá es eso, es que sentimos que hay lo que llamamos un ecoanalfabetismo, un profundo desconocimiento. Por más que hay mucho interés en regenerar la tierra, el conocimiento es bien bajo todavía. Sí, y una capacidad de análisis bastante baja también, porque nos venden panaceas, ¿no? Yo me acuerdo haber leído que cuando llegó el petróleo era la salvación de las ballenas, porque se utilizaba el aceite de ballena como un combustible. Entonces,
Oh, qué ecológico, se van a salvar las ballenas y estamos sacando algo que ya no sirve, que es un residuo fósil. Y ahora el impacto que vemos, y ahora el petróleo es del diablo, pero en su época fue la solución ecológica. Entonces, si no desarrollamos también ese pensamiento más crítico y no experimentamos con nuestras propias manos cómo los ciclos se van cerrando, qué hace sentido, qué realmente es renovable y qué no, desde nuestra experiencia podemos caer en estos tremendos errores a futuro de soluciones que podrían parecer súper ecológicas y no son. Entonces, solo a través de experimentar con nuestros propios sentidos podemos encontrar las soluciones más adecuadas. Pero la labor que enfrentas es titánica, Dani. O sea, hay tanto que es necesario comunicar para que justamente pueda existir ese criterio que tú dices. Yo me acuerdo de una discusión que tuvimos incluso entre productores internamente porque alguien traía estas bolitas de limpieza. No sé si has escuchado que son unas bolitas que parecen como de madera que echas en la lavadora y ya no tienes que echar detergente y limpian, ¿no? Y decían que, besties, ¿qué es la solución ecológica? Y sí deberíamos permitir que se venda dentro de la red y promover a través del SPG. Entonces, con Fernanda Meneses nos pusimos a investigar así un poco qué era realmente y nos dimos cuenta que era nanoplata. Era nanotecnología y que estas partículas de nanoplata son persistentes, son bactericidas persistentes. Entonces, claro, ya no echas jabón en la lavadora, pero ahora el agua de esta bolita acaba en el río, se mete a la barriga del pez y le mata la flora intestinal al pez, ¿no es cierto? Y demora siglos en degradarse. O sea, está ahí matando. Es peor que el jabón. Y claro, como ahora es negociazo la ecología, ¿no es cierto? Todo el tiempo pasa lo que tú dices, que nos proponen soluciones que aparentemente son ecológicas, pero que si analizamos un poquito nomás, y ni siquiera es que la información esté oculta, está en internet la información, te das cuenta realmente. Entonces, yo sí creo, no lo digo de una manera de educación vertical, que estemos imponiendo criterios, pero sí yo creo que estamos educándonos y educando a una sociedad donde la información sí existe pero está desperdigada, las prácticas reales no llegan a ser conocidas, no nos dan espacio en los medios de comunicación convencionales, no nos dan apoyo económico. Entonces la única estrategia que tenemos es tratar de que la gente pueda ver, formar su propio criterio, aprender de experiencias reales y en base a eso ir construyendo su propio modelo regenerativo cada uno, ¿no? Sí, y a mí me encantaría invitar a que ya, si estamos escuchando Radio Semilla y estás en el segundo o tercer paso, ahora es ir a visitar la finca, ir a hacer la compostera, ir a hacer la huerta. A eso querías llevarte ahora, verás. Porque ya hablaste esto de cambiar los hábitos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que te pasó a ti? ¿Cambiaste hábitos o solamente comunicas? No, pues claro que sí. ¿Qué ahora hábitos cambiaste? Cuenta. Produzco semillas, que es como... Cuéntanos un poco de tu espacio, ¿sí? ¿Dónde vives y cuáles son las distintas cosas que estás haciendo ahí en el lugar donde vives? Entonces, bueno, vivimos en Quito, en un departamento casi en el centro de Quito. En la 10 de agosto es una de las... De hecho, es la Panamericana que se convierte en una calle urbana de la ciudad, pero sigue siendo la Panamericana que cruza toda América. Hay un montón de polución y no hay muchos espacios verdes, pero tenemos el acceso a una terracita y un jardín que me presta la abuela. Y entonces hemos comenzado a sembrar un montón, damos mucho espacio a especies nativas también, están visitando algunas abejas nativas que no sé de dónde vienen, que es hermoso. Bueno, cultivamos nuestras propias medicinales, obtenemos semillas que podemos troquear ahí. Y bueno, hemos estado dándole vueltas a la energía, entonces esperamos prontito de instalar ya los paneles solares. Ah, mira tú. Perdona, la huerta, ¿qué espacio tienes más o menos? ¿Cuánto por cuánto? 3x5, la chiquita del jardín, y en la terraza es un poquito más grande, pero es todo en macetas, ¿no? ¿Cómo solucionaste el riego arriba en la terraza? Hay justo como un techito inclinado donde se puede recoger el agua lluvia. Entonces tenemos ahí unos baldes donde recogemos el agua y cuando ya hay mucha sequía tratamos como de recuperar el agua que usamos en la casa para poder regar. Y dándole vueltas, hicimos un intento de baño abonero, pero ha sido todo un reto el compostaje, ¿no? Porque el compostaje en el baño abonero, si es que va a la tierra, los lixiviados van a la tierra, es como súper natural, no hay mucha gestión que hacer, pero nosotros teníamos el reto de hacer la compostera en la terraza del baño abonero. Y se calcula que más o menos cada humano, cada 6 meses, produce
1 metro cúbico de residuos. Entonces eso significaba al menos unos 2 metros cúbicos de compostera con tratamiento de lixiviados humanos, ¿no? Cuenta que son los lixiviados, porque es un término técnico. Son todos estos jugos y los líquidos que salen del compostaje, que claro, cuando es un compostaje orgánico de materia orgánica de la cocina y tal, no es tan grave, pero si es que son lixiviados de desechos humanos, caca, pipí, se vuelve un poquito más delicado de tratar, ¿no? Porque necesitan tener un proceso para ser inocuos. Claro, si fuera en la tierra, como tú dices, simplemente se procesa en el suelo, pero en una terraza es complicadísimo. Es complejo, pero ese es nuestro último proyecto, estamos en esas. Pero ha sido lindísimo también ver cómo la permacultura marca el camino, ¿no? Como te decía, tratamos de no producir nada de residuos, sacamos una bolsa de basura chiquita cada 2 meses más o menos. Solo eso sacan. Solo wow. Eso, ajá. Y principalmente es papel higiénico. Entonces le damos la vuelta, ¿cómo hacemos para no usar papel higiénico? Y claro, el papel higiénico está con nosotros 100 años, 150 años, no es mucho. ¿Cómo hacían antes? O sea, lo que los permacultores están haciendo en otros lados, porque no he visto en Ecuador todavía, es volviendo a instalar los famosos bidets o instalando sistemas de bidets en los retretes convencionales para limpiarse con agua. Desde el punto de vista de los asiáticos, de hecho, los occidentales somos unos sucios porque no conciben que uno pueda limpiarse con papel porque el papel no limpia realmente. Claro, pero también hay soluciones de hojas, ¿no? Hojas como muy afelpaditas. Sí, hay en la Amazonía y la Mariapanga que yo utilizaba cuando trabajé allá, pero la cantidad de hojas que necesitas es de otro nivel. Pero hay soluciones, digamos, como que en esa búsqueda siempre hay soluciones para poder eliminar los residuos y ver eso que no está entrando en el ciclo. El baño abonero también es una buena opción porque ya el papel higiénico está dentro del baño abonero, no es un residuo extra. Se descompone ahí. Entonces ese es el reto en la urbanidad, pero sí que se puede. No tenemos mucho espacio para hacer un vermifiltro, que esa sería como una otra opción. Pero que es un filtro con lombrices. Es un filtro con lombrices que después tiene que esa agua residual pasar un microbosque a enraizarse, digamos, y que se filtre a través de las raíces. Y en este bosque de 3x5 no hay espacio suficiente. Pero es lindo poder tener estas herramientas para poder pensar un poco más allá, ¿no? Decir, bueno, estos son los retos que nos tocan, ya no solamente ando en vicio, reduzco residuos, sino que a ver cómo me organizo con la comunidad para sembrar algo más en colectivo, o cómo el sueño sería tratar nuestras aguas residuales en colectivo. Hay parques, hay parterres, hay lugares donde se podría hacer de una manera súper ecológica y inocua y limpia y linda además, ¿no? Como muy ornamental. Entonces ahí están los retos, ¿no? ¿Cultivas tomate? Un poquito, sí. Ahorita hemos estado medio descuidados con la huerta, pero cuando estábamos más intensos conté cuántas especies se lograban tener en este espacio de 3x5 y conté como 80. 80 especies comestibles. Entre la terraza y el jardín, pero... No, solo el jardín. Solo en ese pequeño jardín de 15 metros cuadrados. Ajá. Qué bestia. Entonces es fantástico ver que pueden haber, claro, contando, ¿no? Con plantas más silvestres, con más espontáneas, pero que como solo un poquito de conocimiento ya te abre la visión a que hay tanta abundancia alrededor de uno. Y la fertilización, o sea, los nutrientes del suelo, ¿cómo los consigues? Tenemos compostera, entonces de ahí sale la tierra fértil. ¿Solo con la compostera lo manejan y es suficiente? Sí, tenemos 2 composteras, una que sí va a la tierra en el jardín y otra compostera de baldes en la terraza. Entonces es lindo porque la compostera de baldes acumula los lixiviados en el último balde y eso se hace como un biol con un montón de nutrientes que está disponible para poder repartir, ¿no? El biol, oyentes, es abono líquido que tiene otros usos distintos al compost. ¿Lombrices no tienen? Sí, en la compostera. En las 2, sí. Qué chévere. Sí, esas han sido las exploraciones. A mí quien me enseñó a meter las lombrices en la compostera es la Karina Dahmer. Sí. Que tuvimos un episodio de educación con ella, pero ahí también fue donde tú tomaste el curso, supongo. Sí, claro. He visitado ya pues algunas fincas y creo que de cada una se extrae lo que se puede aplicar en la ciudad inmediatamente. Entonces, ¿y esto de los organismos eficientes, organismos activados, todavía no los aplicado? Todavía no mucho, por falta de tiempo, porque ya les identifiqué. Ah, ya. Que sí andan por ahí. Es impresionante
impresionante cómo igual en la ciudad, lo que hablábamos alguna vez contigo, Javi, introducimos un poquito de esfuerzo, pero toda la microbiología y los insectos que nacen y que vienen y que llegan a la huerta en medio de una selva de cemento. Es impresionante cómo esta abeja nativa que viajan solo 3 kilómetros puede llegar todos los días a esas flores. No puedo creer cómo lo resistente que es la naturaleza y cuánta abundancia nos llega, ¿no? Aparte de las cuicas o lombrices, ¿algún otro animalito te ha interesado criar? Las abejas, estoy como muy apasionada por las abejas, que son como tan generosas, sí, y requieren menos tiempo que una vaca. Sí, va a ser el tema va a ser ahí los vecinos y las ordenanzas municipales, ¿no? Yo recuerdo que un profesor que tuve en el colegio contaba que cuando él era adolescente tuvo su primer negocio, que era una colmena de abejas, en su cuarto, que estaba, no sé, en el 3er o 4º piso de un edificio, y que a él le representaba tener que tener la ventana abierta hasta el anochecer para que puedan volver y levantarse con el sol, abrir la ventana para que ya puedan salir, pero las tuvo. Ahora, hay regulaciones, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta, y también hay regulaciones que hay que pelearlas. Ajá. Porque no parten de criterios que sean realmente buenos para la vida de la gente en la ciudad, sino de criterios súper estrictos de gente que no conoce que estas cosas son posibles y seguras si lo manejas bien. Sí, claro, claro. Y que las abejas en general son muy pacíficas, muy lindas. O sea, si no se les molesta, no tienen por qué hacer daño a nadie. Claro. Es una falta de conocimiento y de acercamiento a las abejas, ¿no? Claro, y tiene que ver con la altura a la que coloques las colmenas y el patrón de vuelo, ¿no? No vas a poner la piquera justo para donde la calle donde pasa la gente, porque hay problemas. Claro. Para el vecino que me cae mal. No, no, mentira. No, porque ahí te denuncian y fregamos. Pero bueno, entonces pronto estaremos probando miel e hidromiel. Bueno, ojalá. Pronto, sí. Cruza los dedos ahí. Sí. Entonces, qué lindo. Entonces, tienes esta huerta que te ayuda en la producción de alimentos. Ahora vamos a tu cocina. ¿Cómo te ha transformado? ¿Produces cosas? Porque a mí me encanta este criterio de que la huerta en realidad incluye la cocina. O sea, hay una transición ahí y que uno cría y produce cosas también en la cocina. Sí, ha sido una transformación profunda ahora que me haces caer en cuenta, Javi, porque, claro, en esta búsqueda de no hacer residuos, hemos descubierto tantas posibilidades en la cocina también. Entonces, saber que tenemos la capacidad de hacer nuestro pan, de hacer queso, de hacer yogur, de hacer los fermentados en la cocina, ha cambiado nuestra perspectiva completamente. Yo sí veo que es una cosa totalmente distinta. ¿Y haces todas estas cosas? Sí. ¿Cotidianamente o de vez en cuando? ¿Y para ti o también compartes? Para nosotros hacemos, bueno, nosotros, mi pareja y yo, y entonces hacemos siempre el pan, hacemos el yogur. El queso un poquito menos porque ya comprar hecho a los guardianes nos resulta más cómodo. Pero nos encanta explorar también como cuáles son los sabores que se generan en nuestra cocina y poder ver qué bacterias llegan a nuestra cocina para hacer los quesos. Los fermentos hacemos en casa. ¿Qué tipo de fermentos hace? Chucrut principalmente. Así, el chucrut francés-alemán, que es así medio dulzón, o más kimchi, así que es más picante, más salado. Col con sal. Ok. Sí. Ajá, sí, el fácil. Claro que queda más rico cuando le ponemos alguna cosa. A mí me encanta mezclarle con rábano y con zanahoria y un poco de jengibre. Me parece que queda una delicia, pero como la fácil. Para la cotidianidad también, ¿no? Como para que sea más continuo. Yo tengo ahorita un frasquito justo de lo que acabas de describir, así con la zanahoria, el rábano y el jengibre. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Es que, o sea, procesar grandes cantidades en la cocina sí es complejo, ¿no? Yo generalmente hago un par de coles, ¿no es cierto? Las proceso y más la zanahoria y el rábano. Pero me pasa muchas veces que no llega a fermentar mucho, porque nos acabamos antes. Empezamos ya a comer al día siguiente. Yo al inicio pensé que eso hacía daño, pero no he visto que nos haga daño. Y nunca llega a un proceso avanzado de fermentación porque ya se acaba. Y yo no como tanta ensalada. Y mi hijo de 8 años, él sí no le interesa prácticamente la ensalada. Pero el kimchi, que yo le llamo, el chucrut, la col fermentada, eso le fascina. Pide más y más y más y nunca se acaba. Ajá. Y tiene mucho sentido. Es que es todo un cambio de vida, ¿no? Porque, claro, ya no vamos a los supermercados. Entonces eso quiere decir que tenemos que esperar como una feria orgánica o a la canasta.
¿O Mercado Popular? ¿Vas también al Mercado Sí, Popular? sí, vamos también al Mercado Popular. Iñaquito debe estar cerca de ti. Sí, es Santa Clara también, ahí conseguimos algunas cosas, ¿no? Pero eso significa también que hay un periodo de la semana o del mes que ya no tenemos tantas verduras. Y sí hay lo de la huerta, pero no es tanto. Entonces, aprender a conservar los alimentos, de hacer conservas, de hacer fermentos, es parte de la solución. Es lindísimo cómo todo se conecta. Yo eso he sentido, que por cualquier lugar que uno entre. De pronto yo al principio estaba más llamada por eso, no producir residuos, que el queso no venga en su empaque, tener leche que pueda retornar el envase, verduras sin plásticos, y eso me ha llevado a cambiar también la alimentación para la salud y poder darme cuenta de todo el impacto que tiene involucrarse más, poner más tiempo en la preparación de los alimentos, estar más consciente. Y es loquísimo. Lo que nos hace bien generalmente tiene opciones ecológicas sin empaque, orgánicas, locales. Está súper conectado todo, Están súper conectados, Javi, porque si te pones solo a hacer una transición de cero residuos, digamos, y buscar unos reemplazos locales, no encuentras. O sea, si estabas acostumbrado a usar el aceite hidrogenado y quieres buscar una opción local, orgánica y sin empaque, no la vas a encontrar. Pero sí que vas a encontrar manteca de cerdo, vas a encontrar mantequilla, vas a encontrar aceite de coco al granel. O sea, hay opciones locales, ecológicas, orgánicas. Para esa grasa mejor. Para esa grasa natural, que no es tan procesada. Claro, hay muchas opciones de la alimentación convencional que no se va a encontrar, pero mejor que no encuentres para poder hacer la transición a las cosas más saludables para uno, pero también más saludables para el sistema. O sea, que ayudan a los productores, que ayudan al suelo, que ayudan a la biodiversidad. O sea, hay como un montón de impactos alrededor de esas decisiones. Y respecto al pan, yo recordaba que tú estabas produciendo pan para otras personas también. ¿Seguiste en eso ya no? No, para nada. Solo he regalado pan. Ah, regalas pan. Sí. No, eso pasa que me encanta hacer lo que hago. A mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho diseñar. Entonces no veo en la manufactura como un ingreso. Pero nos encanta hacer y estar involucrados y poder darnos ese tiempito para nutrirnos y compartir, ¿no? Y compartir con familiares, amigos. Sí, y la gente que ya se interesa, y cuando compartimos hay tantos amigos y amigas dedicándose a eso, a hacer pan de buena calidad o fermentos de buena calidad o jabones de buena calidad, porque también estuvimos explorando con los jabones, hacemos los jabones en casa, pero no los hacemos para la venta, entonces que es también ser esa introducción, ese primer paso a los familiares y a los amigos para que después puedan escoger opciones de mejor calidad y vean la diferencia, porque con el pan tú sabes, o sea, se siente distinto, te llena más, te nutre más. Con el jabón después no necesitas crema, o sea, la piel reacciona de una manera distinta y poder ver ese cambio en nuestra familia y que digan, esto tiene sentido. Y ya no se acostumbran tanto a lo convencional. A la final es un cambio de narrativa, ¿no? Lo que estamos haciendo. Qué brutal. Ve, durante los meses de encierro en la pandemia, yo evalué un poco a las fincas de los guardianes, así a ojo de buen cubero nomás. Y me di cuenta que estaban logrando pasar esos tiempos difíciles bastante bien. Pero porque, bueno, estaban en el campo, en medio de comunidades, tal. ¿Cómo fue para ti esa cuestión del encierro? ¿Cómo lo viviste? Creo que mientras más nos acercamos de la naturaleza, mejor la pasamos. Entonces, para nosotros fue súper fácil. Teníamos el contacto con Cari Damer, que nos daba las verduras cada cierto tiempo, entonces nunca tuvimos desabastecimiento de comida rica, saludable, sin empaques. Entonces ahí la recomendación es tener contacto con productores. Sí, hacer el contacto con el productor directo. O a través de las tiendas ecológicas también. Sí, exacto. Claro, el guairuro también fue la salvación de tener ahí un contacto que sabes de dónde vienen los productos. Al mismo tiempo nos movilizábamos en bicicleta, entonces pico y placa o restricciones de automóviles no existían para nosotros. Y tener la huerta y tener la terraza eran esos espacios de conectar con la naturaleza, no sentirnos tan encerrados, poder trabajar con la vida, ¿no? Con la tierra, que es
uno no se da cuenta, pero es tan nutridor. Y es lo que nos hacía falta. O sea, sí, todas estas depresiones y encierros también surgen a partir de no estar en contacto con lo que nos conecta, con lo que desde ahí nacimos. O sea, estos ambientes tan llenos de cemento no son... Nuestro cuerpo, nuestra biología no está acostumbrada a eso. No estamos diseñados para convivir en esos ambientes. Entonces, poder estar conscientes de que esos pequeños espacios, de tener una maceta donde cultivas tu alimento, donde dejas que la vida ocurra, que las aves traigan las plantas que tengan que traer y poder maravillarse y conectar con eso. Sí, la pasamos bastante bien en general. Y tienes razón, ¿no? Como cuando veíamos con los guardianes, decíamos, qué alivio, ¿no? Ellos no están con mascarillas, tienen tanto abastecimiento de comida. Los niños están jugando afuera. Sí. Parece que tenemos más comodidades en la ciudad, pero hemos perdido un montón. También hemos cedido muchos privilegios, que a ratos parecería que no son importantes, pero en las condiciones extremas y de emergencia uno se da cuenta que es lo esencial. ¿Sabes qué tema no topamos cuando hablábamos de la cocina? Bebidas. Uh-huh. No sé si has explorado por ahí también. Sí, un poquito con kefir, tíbicos, ¿no? Ajá. Tíbicos de agua y los fermentos. Y ya no lo hago tanto porque represento un tiempo y estaba consumiendo mucha panela, pero los tíbicos con panela y frutas y poder hacer unas como sodas, acá les decimos colas, ¿no? O refrescos gaseosos que saben a fruta. Pero me naturales. Ha parecido de lo más fantástico. Alguna vez metimos cáscaras de naranja en estos tíbicos. Entonces estos tíbicos de esta asociación de bacterias con levaduras que fermentan el agua con panela o con raspadura, con ya pues esta azúcar no procesada. Y al meterle cáscaras de naranja era como una Fanta. Como la cola Fanta. Como la cola Fanta. Dije, wow, esto tengo que hacer más seguido. Pero claro, hemos reducido también el consumo de azúcar, entonces ya le hemos dejado de lado. Pero es tan lindo saber que hay alternativas, que esos antojos que a veces te da de la comida procesada lo puedes hacer en casa, es tan fácil. Sí, los tíbicos le llaman kefir de agua también, ¿no? Porque se parece a los gusanitos del yogur, pero son nativos de acá, de México, de la región andina, todavía no se define del todo, pero son nativos de acá. Y son probióticos increíbles, ¿no? Sí. Entonces, estas cosas que te ayudan a sustentar la salud, las puedes criar, porque es una crianza realmente de bacterias y hongos en tu propia cocina. Eso es una cosa impresionante. Sí, y también empoderarnos de nuestra salud, ¿no? Es también saber que hacemos algo todos los días para cuidarnos y tener una salud como más estable, no delegar esa salud a otras personas con vitaminas y probióticos que vienen en tubitos, sino exacto. Y que no son igual de buenos de todas maneras. No, y que lo puedes hacer y son tan accesibles, solo es esa chispa de conocimiento que necesitamos para tener autonomía. El tema probióticos me parece a mí muy interesante en el entorno urbano realmente, porque esa comida ultraprocesada, el comer en restaurante todo el tiempo, ese tipo de cosas, desgasta mucho. Y una forma de ayudar a nuestro sistema digestivo a recuperarse son estos probióticos. Pero como tú dices, no son los industriales, ni es la pastilla de probiótico. No sirve, porque ya son cultivos genéticamente muy uniformes, que no te van a ayudar realmente a recuperar tu propia flora intestinal. Y ahí lo que ayuda más bien es lo que tú has estado haciendo, pues experimentar con todas estas formas de fermentos que te ayudan a recuperar esa cuestión. Oye, quería preguntarte del tema de la cocina y el tiempo que consume. ¿Qué hacen ustedes? ¿Se turnan para cocinar? ¿Comen afuera? ¿No cocinan? ¿Hacen ayuno? La verdad que al Juan le encanta cocinar, entonces yo aprovecho. Pero, o sea, sí destinamos un buen tiempo a la cocina, a comer variado. A mí me gusta comer mucho, muy distinto, muy variado, todas las comidas. Eso requiere un poquito de planificación. Y sí, bueno, la olla lenta y la olla de presión son súper aliadas. Creo que la planificación ha sido clave. Claro, porque con todos estos conocimientos de cómo se procesan los alimentos para que nos nutran más, para que desactivar antinutrientes y todo requiere un poquitito más de planificación. Entonces, por ejemplo, para el pan hay que tener todo un proceso de leudado que es mucho más lento con la masa madre, claro.
van cuadrando los tiempos. Facilita que tanto el Juan como yo tenemos bastante flexibilidad de horario laboral, entonces podemos pasar en casa para estar pendientes de esos procesos. Por ejemplo, remojar las harinas o los granos del día previo requiere así un poquito de organización, pero no es tan distinto como... Yo creo que cuando planificas no te consume de hecho tanto tiempo, cuando ya te acostumbras a planificar bien. Sí, exactamente. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, dejar haciendo como para comenzar, ¿no? Este cambio de vida. Porque sí entiendo que puede ser un reto para muchas personas que no tienen mucho tiempo, que tienen un trabajo de 8 horas, que tienen que salir a la oficina. Pero también se siente el impacto, yo siento, de una comida que fue hecha con tiempo, lo que hablaba Pilar en el episodio de alimentación, ¿no? Como hay un efecto de esa comida hecha con amor, con tiempo, donde todas las partículas como que se han asentado, se han compenetrado. Es como una sensación súper distinta, más nutridora también, ¿no? Brutal. Y esto de hablar de la comida me lleva a otro tema que quería conversar contigo, que es la campaña de semillas ancestrales, que originalmente no estaba pensado a que tú te hagas cargo en realidad, pero fue como fueron dando las cosas. Cuéntanos un poco de esa campaña, cuál era la idea, cómo sucedió. Sí, es una campaña que también me apasionó desde el principio, ¿no? Porque se trata de identificamos con la red 11 plantas que son nativas de ese territorio y que tienen muchísimas características importantes, ¿no? A nivel organoléptico, nutricional, pero también que nos dan muchísima variedad para la cocina y que están adaptadas al territorio. Fue fascinante comenzar a conocerles y la campaña trataba de introducir estas plantas a chefs profesionales de alta gama para que puedan innovar en la cocina con estas plantas y poder introducirlas a unos platos un poquito más elaborados de una cocina más contemporánea. Las 11 plantas que escogimos eran achira, cacao, chonta, yerén, miso, maíz, papayuelos, que son chamburos, chihualcanes, col de monte, penco, porotón, que es uno de mis favoritos. También de mía, sí. Las papas nativas y el yacón. Con jícama. O jícama que le introducimos después. Ya le dijimos. Sí, le dijimos. Sí. Ya. Y las papas también ya dijimos. Ajá. Por ahí, sumamos de alguna manera. Sí. Y claro, ver cómo se han desarrollado en nuestros territorios nos hacen tan bien nutricionalmente, estamos tan adaptados a digerirlas y tienen tantas formas de cocinarse, de y son innovar. Tan fáciles de cultivar también. Son tan fáciles de cultivar también. Entonces, es lindísimo poder dar a conocer de a poquito esas alternativas, a pesar de que sabemos que hay 30,000 a 80,000 plantas comestibles en el mundo. Poder comenzar por unas 11 que nos caracterizan en este territorio y poder incluir de a poquito esas 11 en nuestros platos cotidianos es un golazo, es un golazo. Creo que la que más me enamora también para mí es el porotón. ¿Por qué? Porque es una planta perenne. Es leguminosa, entonces por un lado nutre al suelo, hay todo este intercambio de nitrógeno en el suelo que es el nutriente que necesitan las otras plantas para crecer, pero también es una fuente de proteína vegetal por ser leguminosa y da estas como habas grandes, unas vainas con unos porotos grandes, deliciosos, con una calidad nutricional espectacular. Me enamoré también porque es una especie súper adaptable para un bosque comestible andino. Yo decía, bueno, ya está, para un bosque comestible andino están las frutas y tal, pero tener una especie perenne que brinde proteína es un golazo. Es fácil de reproducir, no necesita muchos cuidados. Sí, es una planta maravillosa. Puedes sembrar muchas cosas en medio de él. Para nuestros compañeros de otras latitudes, el porotón Erythrina edulis, este arbolito de unos 6 metros de altura más o menos, es nativo de los Andes ecuatoriales. En Colombia se llama chachafruto y hay una canción que oí una vez. Yo no soy buen músico, así que no las voy a cantar. Mejor les recito nomás. La letra decía, chachafruto, chachafruto, el que no te comes que es muy bruto. Es el Nariño, le escuché así. En el sur del Ecuador lo llaman cáñaro. Está relacionado con la cultura cañari, que sigue siendo el pueblo cañari, sigue asentado ahí. Me parece que en Perú lo llaman guato.
Rejolguato. Y tendrá otros nombres en otras latitudes. Es una maravilla por todo lo que describiste tú ahorita, ¿no? Yo le comparo mucho al haba porque siento que el haba es lo que lo ha reemplazado un poco. El haba a mí me parece fea comparado al porotón. Siempre hay que sacarle de su cáscara, que al porotón cuando ya está bien maduro sí hay que sacarle de la cáscara, pero si lo comes más tierno no es necesario, te comes con todo y cáscara. El sabor es mucho más delicioso. Pero el punto más importante es que cuando tú cultivas habas, tienes que arar el terreno cada año. Ajá. Y arar el terreno en nuestras tierras andinas y tropicales es destruirlo, ¿no es cierto? En cambio, el porotón tú lo siembras y ahí estará 50 años. Lo que tienes que hacer es podarlo una vez al año y con eso ya tienes. Por eso es un ejemplo justamente de lo que buscábamos, ¿no? Con la campaña. Y otro ejemplo, creo que lo que nos olvidamos es el penco. El penco, sí. Bueno, ahí escucharán repetidos, pero si es que nos falta alguno, podrán ver en nuestra página web cuál falta para que ya se lo lleven en la memoria. Tú sacaste una guía, ¿no? Sí, hay una guía de recetas y formas de cultivo de estas plantas y nos encanta también ser partícipes de la reproducción de las plantas, como que para cada vez más personas estén enteradas de qué son y que las puedan plantar en sus casas. Todas son muy fáciles de plantar. Está justo en este jardín de 3x5 que les contaba, ya hay un papayuelo que está dando. ¿Chambur o chihualcán? Es chihualcán del chiquito. Aunque con los nombres hay tal nivel de confusión. Sí. En la red creo que hemos acordado que el chihualcán es el chiquito, más gordito, y el chambur es un poquito más alargado, como un babaco bebé. Bebé, sí, porque el babaco es el resultado de la cruza de estos dos. Es un híbrido que resulta de la cruza de estos dos, precisamente. Ajá. Sí, y para mí la cosa también al impulsar esta campaña fue que yo ya cuando tuve acceso a porotón, bueno, lo primero fue cuando lo encontré por primera vez fue en un mercado indígena en Cotacachi, y la señora indígena que me lo vendió me cuestionó y me dijo, ¿y pues usted para qué quiere esto? ¿Sabrá comer esto usted? Así como... Claro, porque ya incluso en los pueblos indígenas han dejado de consumir muchos casos de este tipo de alimentos, pero de ellos proviene, ¿no? Pero luego yo lo que hacía era hervir los porotos con sal. Y es rico, Dani, pero es un poquito limitado. Sí. Te puedes llegar a aburrir. Y me acuerdo que cuando hicimos la primera ronda de la campaña, quien le tocó el porotón fue al chef Juan Sebastián Pérez, que algún día le entrevistaremos también. Y él lo que hizo es un locro. El locro es una sopa tradicional de papa espesa que tenemos acá, pero él lo que hizo fue licuar el porotón cocinado para preparar un locro que fue... Maravilloso. Qué cosa más buena. Entonces ahí uno también les agradece. Nosotros apoyamos mucho, sobre todo a las portadoras de saberes tradicionales, la cocina popular, pero dentro de eso también tenemos un aprecio grande por ciertos chefs que han sabido apreciar la agroecología, la cultura ancestral, ¿no es cierto? E innovar a partir de eso. Y hay que reconocerles que a veces hacen cosas maravillosas. Sí, es fantástico, porque sí es verdad que también nuestro paladar ha cambiado, ¿no? Y poder ser ese nexo, o sea, que los chefs profesionales puedan ser ese nexo entre una gastronomía más innovadora, que tiene mezclas más agresivas de sabores, que explotan nuestros sentidos con las plantas tradicionales nativas, es fantástico. Es fantástico para poder ir introduciendo de a poquito y tener nuevas ideas y no aburrirnos de lo mismo. Y pasa, si vamos explorando, no solo con las plantas de la campaña, ¿no? A mí se me cruza mucho la idea de la oca y de la mashua, que también son tubérculos andinos, que están medio olvidados y que la forma de prepararles para mí es poner mantequilla y sal y tostarles en el horno, que me parece delicioso. Y eso hago con todos los vegetales que no sé cómo usar. Mantequilla, y sal todas y las carnes que no sé cómo usar. Mantequilla y sal. Y siempre queda bien, pero también es lindísimo poder explorar estas otras cosas. No sé si tortas. El Juanse también hizo un helado de papa. No, sí. En serio eso no llegué a probar. Sí. Helado de papa. Helado de papa, maravilloso. Milena con estas tortillitas de chonta inmaduro. Bueno, en el recetario las personas que nos escuchan van a encontrar muchas de estas recetas que estoy nombrando para que no se queden con las ganas de probar. Entonces, ha sido una lindísima exploración y vemos que cada vez más gente está interesada en producir y en consumir, ¿no? Ya el yacón se va, justo el otro día discutíamos que ya existe en el mercado una miel de yacón
porque es un dulzor que contiene inulina, entonces que no se procesa, es muy bueno para los diabéticos. Ya van apareciendo en el mercado estas cosas que antes no estaban relegadas al olvido, ¿no? Y que tú decías mismo, Javier, es como ese relego también étnico, ¿verdad? Que era como muy asociado al indígena y que ponía en riesgo nuestro mestizaje. O sea, hay un racismo, no sé, un etnocentrismo es el nombre, ¿no? Exacto. Que lamentablemente incluso en poblaciones campesinas indígenas existe. O sea, a veces tú vas y les hablas de estas plantas alimenticias no convencionales que antes eran de consumo cotidiano. En las sopas, por ejemplo, el bledo. Llegas a una comunidad y ellos mismos te dicen, no, eso es comida de cuyes. ¿No es cierto? Ha habido un rechazo a toda esa tradición ancestral que nosotros tratamos de recuperar a la final. Y que no queden a la final los cuyes y los chanchos comiéndose lo mejor de la huerta, solo Claro. porque nos hemos metido en la cabeza una imagen de lo que la comida es, que viene de la industria, y de la industria europea y norteamericana, ¿no? Entonces sí, esa es de esa recuperación. Bueno, pero también ahí los chefs tuvieron la oportunidad de aprender cosas, ¿no? A ti se te ocurrió llevarles a que vean realmente. Es que creo que eso hace el cambio interno profundo. Cuando sí es verdad, ya les llegaban los ingredientes a la cocina y podían explorarlos y sentirlos. Y bueno, muchos de los chefs les encanta tener nuevos sabores, nuevas posibilidades de texturas y de olores y de exploración. Pero ya experimentar, estar en una huerta y ver cómo se producen las cosas y cómo es un entorno más agroecológico, porque esa era la idea, no solamente enseñar o mostrarles cuáles eran las semillas ancestrales, sino que las semillas ancestrales, para que sean sostenibles y que puedan perdurar en el tiempo, tienen que estar cultivadas en medios agroecológicos equilibrados. Entonces no ganábamos mucho de impulsar a 10, 11 productos que después, si es que hay una demanda excesiva, no vengan con la agroecología, que vengan de un monocultivo, pierden sus propiedades nutricionales, pierden sus capacidades de adaptación al entorno, pierde el suelo. Entonces no tenía mucho sentido impulsar solo una demanda sin conectar con una producción más ecológica. Entonces los chefs tuvieron la oportunidad de visitar algunas fincas y fue lindísimo ver cómo cambió el paradigma también de agricultura, ¿no? Para muchos de ellos todavía agricultura era el campo arado, pelado, un monocultivo extensivo de miles de hectáreas que no se ve el horizonte, ¿no? Y poder ver que la agricultura puede ser un bosque, que puede ser algo muy diverso, que está lleno de flores, que está lleno de diversidad, de animales, de microbiología y de gente bien tratada también, les conecta, cambia nuestro paradigma de dónde queremos que vengan las cosas, ¿no? Sí, algunos de ellos se han ido convirtiendo con el tiempo en defensores justamente de una agricultura limpia y con justicia social, ¿no? Exactamente. Dani, ya nos vamos aproximando al final. Yo tengo una curiosidad respecto al consumo de carne. Cuéntanos un poco eso, si lo haces y cómo lo logras en la ciudad, porque yo aquí más afuerita lo tengo resuelto, pero no sé cómo lo logras tú allá. Entonces, por ecología, yo fui 5 años vegetariana, desde la universidad, yo creo, hasta los 25 más o menos. Y me chocó llegar a un artículo que decía que era más ecológico, o sea, promovía más la biodiversidad, un potrero dedicado a la ganadería, que un monocultivo extensivo. Bueno, eso es así. Yo no sabía. Dentro de mi idea de la ganadería, bueno, es que la ganadería extensiva también es como compleja. Mal manejado puede ser. Mal manejado es ya compleja. tendremos entonces, un episodio sobre eso. Me cambió la perspectiva de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo vegetariana? Sí, por el cuidado de los animales, pero también por ecología, por los bosques en la Amazonía, por tantas razones. Y decir, ay, no estoy cuidando la biodiversidad, o sea, me está importando de pronto la calidad de vida de la vaca, pero no me está importando la calidad de vida de los pájaros, de las cuicas, de los insectos que no pueden vivir en un monocultivo de soya. Y, o sea, y había más diversidad en el potrero que en el monocultivo. Entonces, ahí comenzó a resonarme alguna cosa dentro de decir cómo realmente mi consumo puede causar impacto.
Y a mí la carne me encantó desde súper chiquita, era como muy carnívora. Entonces volver a comer carne no fue un esfuerzo para mí. Pero claro, involucrándome más con la permacultura también entendí que era parte del proceso de las fincas. Entonces, por ejemplo, saber que un gallo no puede convivir con otro gallo si es que no hay suficientes gallinas. Tiene que haber muchas más gallinas que gallos. 10, 15 para un gallo. Entonces, es que naturalmente nacieran todos los huevitos, pollitos y pollitas, y todos crecen, los gallos se matarían entre sí. O sea, igual va a haber sufrimiento para esas especies. O sea, no es una muerte linda. Me hizo mucho más sentido buscar estas alternativas de una matanza más con menos sufrimiento y que igual generaban equilibrio en el sistema. Igual los terneros, ¿no? Y terneras, las vacas son las que producen la leche, hay mucha más cantidad de vacas y los toros probablemente tendrían mucho más conflicto si es que todos vivieran. En la naturaleza, casi ninguna población animal llega a la edad adulta, todos los que nacen, pues si no, no existirían ecosistemas. O sea, todos los seres ahí dependen de que hay digamos, al nacimiento hay un excedente de producción en todas las especies, porque ese excedente de producción es el alimento de los otros seres en el ecosistema. Es una cosa... Exacto. Sí, entonces, como poder verse parte de ese sistema y formar parte de esa cadena, para mí hizo mucho más sentido. Y también lo que hablamos, la escala, ¿no? Porque obviamente si es que hay una ganadería extensiva o estos galpones de pollo son terribles tanto para los animales como para el ambiente, evidentemente, y para la salud también. Pero a pequeña escala, tanto la agricultura como la crianza de animales hace mucho sentido, tienen como mucho equilibrio. ¿Y cómo lo consigues tú en la ciudad? ¿Cómo te abasteces? Escojo, cada vez que algún guardián sabe que va a despostar algo, me apunto primerita. Y esa es como mi mayor proveniencia. En Guairuro también, como saben más o menos de dónde viene la pesca y de dónde vienen los pollos, es como más fácil. Yo siento que no tengo un consumo muy elevado de carnes. De pronto una vez por semana, por ahí, porque procuramos que todas sean de una proveniencia que sepamos. Guairuro es tienda orgánica, ¿no?, que pertenece a la red. Y en general entonces la cuestión es tener nuevamente el contacto con productores directamente y el poder abastecerse en tiendas y ferias ecológicas es la manera también. Sí, y creo que hay un montón de productores. O sea, si vamos un poquito, como tú decías, nos salimos un poquito de la ciudad, miles de productores campesinos que están produciendo de manera muy ecológica, que tienen una vaquita en un potrero chiquito, que comen naturalmente y que desposta de vez en cuando. Entonces hay la capacidad de conectarse con productores, solo es hacer así como ese esfuercito. Sí. Finalmente, Dani, para ir cerrando, ¿cuáles son los planes futuros? Bueno, ya me picó el bicho de la ruralidad, entonces conseguimos un terrenito y el plan es reforestar. Es una buena parte bosque, pero sí hay una parte potrero y el sueño sería hacer un bosque comestible. Y para mí internamente es tener ese lugar de recarga, de energía, de inspiración, de paz, de equilibrio, para poder también nutrir a la ciudad, que es el lugar que me acunó y que está tan ávida de esta conexión. ¿Y te ves todavía trabajando en este tema de la comunicación, de ayudar a conectar estas experiencias con el público? No sé, yo siento que estoy al servicio, como que donde haga falta hacer algo, aprendo las herramientas para hacer esos enlaces y apoyar, ¿no? A que se genere el equilibrio, a que haya más amor, a que haya más paz, a que nos podamos encontrar más entre todos los seres, no solo los humanos, sino los otros. Si es que es la comunicación, lindísimo, pero si no, estoy dispuesta a aprender lo que haya que aprender para hacer ese enlace y que caminemos hacia allá. Genial. Yo creo que tienes el cariño y el agradecimiento de todos quienes hacemos la Red de Guardianes de Semillas. Me da mucho gusto que más público haya podido escucharte y saber un poco más de esa experiencia. Y también ver ese ejemplo, ¿no?, de alguien que desde la ciudad ha ido haciendo esta transición, esta transformación. Y que te vaya súper bien en tu nuevo pedacito de terreno. Pero no dejes de apoyarnos.
Ya, pues, queridos y queridas oyentes, unas palabritas finales. No, un placer estar conectados. Bueno, generalmente soy yo la que ando por ahí conectada en las redes por atrás, entonces me encanta estar en contacto con ustedes y aprender de ustedes también, y que sepan que todos sus requerimientos, sus necesidades son comunicadas, están atendidas. Nos encanta poder construirnos y crecer juntos. Exactamente, se puede ser regenerativo en todo, hasta en el manejo de Facebook. Un abrazo, Dani, y saludos para todos ustedes, queridos y queridas oyentes.